Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy vamos a atender un tema diferente de los que hemos hablado anteriormente. Mi nombre es Félix Aranday, soy médico psiquiatra, especialista en el manejo de trastornos adictivos. Y les digo que es diferente porque el miércoles estaba platicando con una gran amiga, una gran abogada, la abogada Cecia Martínez Garduño, y estuvimos platicando al respecto. Ella dedica su vida profesional a la protección infantil. Estuvimos platicando al respecto de el trauma en relación al desarrollo emocional de los seres humanos. Coincidimos en que el trauma es una forma a través de la cual el ser humano enfrenta situaciones que le son adversas. Hemos revisado anteriormente a lo largo de estas pláticas cuáles han sido estadísticamente los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de adicciones. Los factores de riesgo relacionados con el desarrollo de trastornos adictivos, entre ellos son el abuso sexual, la negligencia en la infancia, el maltrato físico, cuando los niños se exponen a situaciones de alta inseguridad, de riesgo constante, de privación, de sobreprotección. Todos estos factores generan alteraciones profundas en el desarrollo neurológico, alteraciones emocionales profundas en el desarrollo de los individuos, que conforme van creciendo, adoptan el consumo de sustancias para afrontar esta carga de malestar emocional en la vida. Tenemos ejemplos claros como las personas, los adolescentes que viven en mucha ansiedad, que viven en mucha angustia, independientemente de sus condiciones socioeconómicas, son más vulnerables a consumir cannabinoides. Los adolescentes que tienen problemas de socialización, que tienen fobia social, que viven con dificultades para la pertenencia regularmente, inician con el consumo de alcohol. Asimismo, personas profundamente deprimidas terminan empleando estimulantes como la cocaína, como el clorhidrato de metanfetamina, el cristal, y esto va generando un círculo vicioso que lesiona el sistema nervioso central, lesiona la vida emocional, la vida social de las personas y a su vez va perpetuando el trauma del que se buscaba salir termina perpetuándose. Hemos hablado, por ejemplo, de cómo los cannabinoides terminan generando a lo largo del tiempo aquello por lo que se empezó a usar. Si alguien lo empezó a utilizar por ansiedad, por angustia, llega el momento donde son tantos los cambios neurológicos que el sujeto perpetúa el estado ansioso y triplica su intensidad. Termina enfrentándose de una manera desproporcionada a aquello que inicialmente lo llevó a utilizar la sustancia. Lo mismo podemos ver con el alcohol. El alcohol, si bien al inicio genera un subidón, genera una disminución de la ansiedad, una habilidades para socializar, a la larga
va generando deterioro social, terminan haciendo el ridículo, terminan siendo eh, personas con muchas dificultades adaptativas por la agresión, por la impulsividad, porque son mucho más proclives a tener accidentes automovilísticos. Y es aquí donde debemos de introducir una nueva perspectiva para entender el fenómeno de las adicciones. Y esta nueva perspectiva nace del entendimiento que las personas que viven con un trastorno por consumo de sustancias pertenecen a un grupo vulnerable. ¿Qué entendemos por un grupo vulnerable? Un grupo vulnerable internacionalmente se define como un conjunto de personas, una población determinada que tiene mayor susceptibilidad a sufrir daños, que tiene mayor susceptibilidad a vivir discriminación. Y esto es fundamental. Las personas que viven con una adicción, desde la connotación donde se les llama adictos, es un adicto, es un drogadicto, son altamente susceptibles a vivir discriminación por esta lógica de él se lo buscó, por esta percepción que surge de una moral recalcitrante del vicio, es una debilidad, cuando actualmente se sabe que hay factores genéticos que condicionan la susceptibilidad a padecer esos trastornos y existen factores epigenéticos que son todos los estímulos como los que hablamos, el trauma, el dolor, la exclusión, la vergüenza, la pobreza, todo lo contrario, la abundancia, la soledad, la sobreprotección, que alteran el desarrollo de los seres humanos. Y como también hemos hablado anteriormente, la alostasia es la búsqueda de los seres humanos de alcanzar una sustancia que le ayude a disminuir esos síntomas que lo destruyen por dentro, esos síntomas, ese dolor emocional que genera una necesidad de huir. En gran medida, la mayor parte de los pacientes que atiendo, si no hubiese sido porque en algún momento accedieron a sustancias, a alcohol, a drogas, se hubiesen metido al baño y se hubieran pegado un tiro, porque era tanto el dolor que enfrentaban, era tanta la angustia que enfrentaban, era tanta la vulnerabilidad que enfrentaban, que a través de las sustancias aprendieron a sortear lo externo y lo interno. Esto que actualmente, vamos a ver más adelante, es considerado como un trastorno médico, como una condición neuropsiquiátrica en México y en Latinoamérica, tiende a ser un estigma y hace que las personas que viven con trastornos relacionados con sustancias sean un grupo altamente discriminado. Entendemos por grupo vulnerable desventajas o riesgos, aquellos grupos que enfrentan graves desventajas o graves riesgos sociales, económicos, jurídicos. Y aquí me voy a detener. Alguien que vive con alcoholismo se le considera un adicto hasta que se sube al carro y atropella a 3 personas. Entonces es un criminal. Si en esta misma condición una persona que vive con epilepsia se sube a un carro, convulsiona y atropella a una serie de personas, se le considera una situación de salud que no llevó a un dolo, que no generó un accidente y aunque tiene que enfrentar la responsabilidad, objetivamente
es ahí donde podemos ver la diferenciación, donde las personas que viven con adicciones tienen, enfrentan desventajas y graves riesgos jurídicos, enfrentan una dificultad para sostener un empleo, que no es lo mismo, no es, por ejemplo, llegar al IMSS, no es lo mismo llegar al IMSS, que siempre es difícil, y solicitar incapacidad por un descontrol diabético, por un descontrol hipertensivo, que llegar a solicitar incapacidad por un estado de abstinencia, por un estado, por la cruda, por no poder parar de consumir. No es causa, o sea, no es lo mismo solicitar incapacidad, no es lo mismo acceder a trabajos. Hay una grave diferenciación donde hace a las personas que viven con adicciones un grupo altamente vulnerable. Les recomiendo que pudiesen leer este documento. Tenemos claro que en México enfrentamos un grave problema de acceso a la salud. Tenemos claro que en los últimos años se ha sufrido un grave recorte que ha precarizado el acceso a los servicios de salud para población abierta, para población que vive con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, dislipidemias, problemas cardíacos. Esto ha generado una grave crisis de salud pública en México. Ahora bien, si estamos enfrentando recortes para vacunas, para la población pediátrica, para las madres gestantes, ¿ustedes se imaginan los recortes que han existido para las personas que viven con una adicción? Que no es diferente, no existe una diferencia entre padecer una adicción y padecer hipertensión. Sin embargo, las personas que viven con trastornos relacionados con sustancias, me atrevería a decir que tienen muy poco o nulo acceso a los servicios de salud, a las, a las ferias de empleo, a educación, a seguridad. Y todo esto convive con un estigma social, con un estigma familiar, con las dificultades de comprensión de lo que viven estas personas, de los que viven con un trastorno relacionado con sustancias, y los hace actualmente como uno de los grupos más vulnerables en México. Actualmente, la clasificación internacional de la OMS, que es la CIE-11, que establece todos aquellos, todas aquellas patologías, todos aquellos estados de pérdida del equilibrio en la salud, considera los trastornos relacionados con sustancias como una de las necesidades de atención primaria a nivel internacional. Se está viviendo una crisis con los opiáceos, se está viviendo una crisis con los cannabinoides. En México enfrentamos una grave crisis con el consumo de cristal, y a la par seguimos arrastrando dependencia a los inhalables, al tiner, al PVC. Enfrentamos el problema del tabaquismo, graves índices de alcoholismo y el advenimiento de drogas como la ayahuasca, de drogas como aún que están emergiendo peligrosamente, como el uso de psilocibina, como el uso del bufos alvarios, toda esta serie de drogas que están ingresando con toda una concepción pseudo holística, hacen
del horizonte adictológico en México algo altamente complejo. Internacionalmente existen políticas que establecen dentro de los primeros 10 conceptos de atención urgente a la salud todos los trastornos relacionados con sustancias. Y estos nuevos modelos, entre comillas, nuevos modelos, pugnan por insertarse en un hospital médico general, en las clínicas de primera atención, en los hospitales generales, en los hospitales de tercer nivel. La, las políticas internacionales buscan que estos trastornos se atiendan a la par de los trastornos psiquiátricos, la depresión y la ansiedad, que también es una causa importante de muerte prematura, todas las enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades infecciosas. En estos primeros 10 prioridades deben de insertarse en los modelos de salud pública. Sin embargo, sabemos que en México, en Latinoamérica, principalmente, se ha hecho de un problema de salud pública concepciones políticas, concepciones morales e incluso concepciones utilitarias. Estamos enfrentando en México una, un momento donde se vive una supuesta tolerancia al consumo de cannabinoides. En últimos días se movilizó un campamento de consumidores de cannabinoides del Metro Hidalgo a otra zona de tolerancia mucho más amplia, lo cual políticamente estaría bien si a ellos se les acompañara con servicios de salud específicos. Estas políticas de tolerancia que se están viviendo en México han favorecido el crecimiento de los anexos de una manera brutal. Más adelante vamos a hablar de ellos. La pérdida de la percepción de riesgo que se ha tolerado en el consumo de cannabinoides, que se ha facilitado a través de redes sociales, que se ha facilitado incluso al interior de la familia, considerando que es una droga blanda o que es una droga natural que no hace daño, genera políticas permisivas y actitudes sociales permisivas. Las chelerías, la venta de azulitos en los tianguis, el fácil acceso al cristal, los problemas ancestrales que tenemos en la regulación de los inhalables, en la regulación de venta de cigarros a menores. Todo esto está generando política permisiva que también históricamente nos hemos dado cuenta en México que viene cuando el problema incrementa, se acompaña de políticas de control y actitudes de intolerancia, donde por un lado se legisla a favor del derecho al consumo de cannabinoides, pero no existe reglamento y se castiga la aportación de los cannabinoides. Por un lado puedes consumir, pero si las autoridades te detienen en portación de cannabinoides, enfrentas situaciones legales donde la política permisiva y la política de control termina aplastando al individuo, dejándolo en estados de vulnerabilidad. Esto es algo que tenemos que entender.
es algo que tienes que entender si vives con una adicción. Esta posibilidad en la que poco a poco vas perdiendo derechos, donde poco a poco vas quedando vulnerable frente a las autoridades, frente a la posibilidad de dices, bueno, ya quiero parar. ¿Y dónde? ¿Qué es el motivo de esta plática? ¿Dónde? ¿Qué hay? A todos les funciona doble A. Hay que anexar a la primera. ¿Qué se hace? Tengo un hijo, tengo una hija, mi esposo, mi esposa, está iniciando, ya está muy mal, se está complicando su estado de salud, tiene problemas legales. ¿Dónde? Y es algo que pocas veces se aborda. Tenemos entonces que observar esto como una ruta crítica de atención. Primero, ¿qué estrategias deben de instrumentarse en cada momento en nuestras familias, en las políticas comunitarias, en las políticas sociales, que lo hemos hablado? La promoción a la salud, la prevención de adicciones cruza por una buena conectividad social, cruza por la pertenencia a la comunidad, a escuela, a la familia, promover hábitos saludables de sueño, de deporte, generan una, la posibilidad del individuo a mantener el estado de salud. Muchos de mis pacientes se están quejando, incluso yo mismo lo tengo muy claro, que actualmente el costo de los medicamentos se fue por los cielos. Y dejen de medicamentos psiquiátricos, medicamentos para tratar la hipertensión, medicamentos para tratar la diabetes, medicamentos para tratar cardiopatías, trastornos metabólicos, efectivamente, medicamentos psiquiátricos, medicamentos neurológicos han incrementado de una manera alarmante. ¿Qué nos toca? Cuidar de nuestra salud. Cuidar de nuestra salud es algo que es nuestra responsabilidad, no solo para evitar enfermedades médico-generales, sino para tener un desarrollo integral y acceso a un desarrollo óptimo de todas nuestras capacidades. La segunda estrategia es la prevención específica. Me hacen mucho esta pregunta: ¿cómo puedo prevenir que mi hijo pueda desarrollar un trastorno por consumo de sustancias? Uno, hay tres factores que son claros de prevención para no desarrollar adicciones. Uno es el deporte. La práctica de un deporte desde la primera infancia previene el desarrollo de trastornos adictivos de una manera estadísticamente significativa, y qué decir de trastornos psiquiátricos y otras enfermedades. Es un factor de prevención altamente sólido. En segundo lugar, la pertenencia. Pertenencia a un club deportivo, la iglesia, la escuela. Cuidar y vigilar estas generaciones que crecen desde chavitos. Un ser humano que se siente en pertenencia es un ser humano protegido. La soledad consume el alma. La soledad carcome. Las redes sociales de apoyo son un factor de protección sólidamente estadística, y entre más grupos de pertenencia tenga un individuo, más sólido es.
este factor de protección. Si puede pertenecer a un grupo de canto, la escuela, un grupo de natación, un grupo religioso. Los grupos humanos se nos ha olvidado, pero la común unión, la comunidad protege. Y en tercer punto, retrasar la exposición. Retrasar la exposición, sobre todo en la adolescencia, donde los consumos de sustancias se hacen experimentales, es el tercer factor más sólido para evitar que se desarrolle un trastorno de consumo de sustancias a largo plazo. Por eso es tan importante la regulación de la venta de alcohol, la regulación de la venta de cigarro, la regulación de, desgraciadamente, el acceso a cannabinoides. Y entonces, doctor, a la primera que consuma, ¿qué hago? Vamos a continuar. En tercer punto, detección oportuna. Entre más rápido, como nos lo han repetido constantemente y actualmente sabemos que es cierto, si detectas a tiempo el cáncer de mama, puedes sobrevivir a él. Si detectas temprano el cáncer de próstata, tiene solución. Si detectas temprano la hipertensión, la puedes regular. Si detectas de forma temprana a alguien que está en sus primeros consumos, el índice de éxito en los tratamientos es muy alto. Justamente en los primeros consumos no se tiene que minimizar diciendo, está chavo, está en la edad, es momento de que pruebe. O peor aún, yo lo voy a enseñar a tomar para que nadie más le vea la cara. Es exponer a sujetos de forma temprana a daños que pueden ser catastróficos. El uso de métodos de detección se debe de normalizar. Me refiero al antidoping, me refiero a los alcoholímetros. Desgraciadamente en México, afortunadamente, dos programas en México de prevención específica y de detección oportuna han dado grandes resultados. El alcoholímetro, que como les comentaba, viene con una sanción jurídica y no obliga a los individuos a una atención, porque ponerse en riesgo al volante habla ya de falta de percepción de riesgo. Lo hemos visto anteriormente. Ponerse intoxicado al volante habla ya de fallas autocríticas. Entonces, la detección, eso ha dado muy buenos resultados en México, desgraciadamente. Desgraciadamente porque hay una sanción. Debería obligarse a un tratamiento. El otro programa que ha dado excelentes resultados es Espacios Libres de Humo de Tabaco, también porque hay una sanción a los establecimientos. Si yo veo que en tu establecimiento están fumando, los reguladores se van, pero como abejas a la miel, a sancionar al dueño del establecimiento. Y eso ha reducido el consumo de tabaco de una manera significativa. Las universidades que tienen la posibilidad de detección oportuna de drogas que les hacen antidoping de forma constante, tienen menores índices de morbilidad y tienen mayores índices de éxito al terminar carreras. La detección en casa, actualmente en Amazon, en la farmacia, lo mismo se puede comprar un condón que una prueba de embarazo, que un perfil toxicológico. Y tenemos que entender que es lo mismo. Son métodos de prevención. Dejemos la moral a un lado. O sea, dejen de estar oliendo a sus hijos cuando lleguen. Actualmente las drogas no generan aroma. Mamá, ¿sabes a qué huele el cristal? No tienes ni idea. Mamá, papá, ¿sabes que un uso del alcohol es a través de las mucosas y no deja aroma? Entonces, desgraciadamente existen adolescentes que
eh, remojan alcohol, lo mezclan con benzodiazepinas y lo introducen en vagina, lo introducen en ano, como una forma de no ser detectados y tienen los mismos efectos. O sea, los métodos tradicionales de detección ya no funcionan. Mamá, ¿sabes qué? Cuando tu hijo está vapeando esencia de bergamota frente a ti, ese Jack tiene o puede contener fentanilo, puede contener cannabinoides. Normalicemos los métodos de detección oportuna, dejemos la moral a un lado. Es que yo confío en mi hijo. Y entonces por eso no lo vacunas, porque confías en que no va a tener influencia, en que no se va a contagiar de COVID. Es lo mismo. Son métodos de detección que reducen la posibilidad de que se desarrollen trastornos a largo plazo. Esto son acciones que se pueden emprender de forma externa. Las siguientes requieren tratamiento en hospital médico general. Lo voy a explicar. El paciente debe de estar interno, pero interno no necesariamente es anexo, es hospital médico general. Un hospital médico general es un hospital que cuenta con urgencias. En los servicios de urgencias deben de atenderse los estados de intoxicación. Es terrible reconocer que en México la mayor morbilidad, la mayor mortalidad se presenta en sujetos que anexan en estado de intoxicación. El estado de intoxicación es un estado altamente vulnerable para el cerebro, para el corazón, para el hígado, para los riñones, que puede poner en grave riesgo la vida de los sujetos. Es que están intoxicados, se vuelven agresivos. Cualquier médico de urgencias está capacitado para tratarlo. Y teniendo claro que es un trastorno reconocido internacionalmente, deben de aceptarles a los usuarios en cualquier servicio de urgencias. La concepción de toxicológicos ya desapareció. Un hospital médico general debe de tener médicos capacitados en el manejo de cualquier intoxicación, cristal, cannabinoides, situaciones psicóticas de agresividad, pues deben de contar con un psiquiatra adscrito, con neurólogos adscritos y con toda una serie de medicamentos y fluidos para la atención. Desgraciadamente, la segunda causa de alteraciones permanentes, de daños permanentes, son los síndromes de abstinencia, lo que conocemos como cruda. Se ha normalizado de una manera monstruosa ver en TikTok a sujetos anexados temblando, pálidos, casi entrando al shock, porque son ingresados a centros que no cuentan con los criterios, ni con médico general, ni con personal de enfermería. Y es ahí cuando les dan las generosas, que es una tapita con alcohol del 96 para irlos bajando, con ideas retorcidas como mientras esté en cruda, con que no toque agua fría, con que no se bañe, no le pasa nada. Se la curan con test. Dejemos de situaciones mucho más críticas, como el consumo de cristal, como el consumo de cocaína, que puede generar infartos cardíacos en la cruda, en la abstinencia, infartos cerebrales.
La intoxicación y el síndrome de abstinencia son dos momentos críticos que deben de ser atendidos en hospital médico general o en instituciones que cuenten con personal médico capacitado, hospitales psiquiátricos, clínicas de atención a adicciones con áreas especializadas para el tratamiento del síndrome de abstinencia, con médicos 24 horas y con personal de enfermería 24 horas para la atención. Es que, doctor, no nos los aceptan. Pues no se deje. Es ahí donde el conocimiento de que es, los trastornos por consumo de sustancias hacen a esta población un grupo vulnerable, debe de actuar como empoderamiento, no como un factor de discriminación. No existe nada en la ley, no existe nada en los contratos colectivos que permita que un sujeto con síndrome de abstinencia pueda o deba de ser discriminado. En Cruz Roja, en ISEM, ISEMIN, IMSS, cualquier sistema, población abierta de los estados, está y debe de atender pacientes intoxicados y con síndrome de abstinencia. No hacerlo es una falta grave y es causal de discriminación y de situaciones jurídicas que obligan al médico a prestar cuentas y hacerse cargo de cualquier complicación derivada de la omisión en la atención. Ahí en urgencias, cuando están tratando o la intoxicación o el síndrome de abstinencia, la evaluación debe de ser médico-neuropsiquiátrica. Primero lo médico, que el corazón funcione, líquidos, electrolitos, exámenes de laboratorio, ver la función del hígado, asegurar que está estable neurológicamente los órganos, que no va a perder la vida. Después ver el estado neurológico, si no hay daño severo que requiera ser atendido por neurólogos, internistas, cirujanos, especialidades. Y después la atención psiquiátrica para el tratamiento y la derivación. Ojo, derivación, referencia. Este es un acto fundamental y este es un acto legal que protege a los usuarios y protege a los familiares y protege a los centros que reciben a los usuarios de sustancias. La referencia debe de ser entregada por un hospital, por un área de urgencias, y es quien decide, te vas a tratamiento por consulta externa, requieres irte a un tratamiento hospitalario, o sea, sabes que tú vas a entrar a cirugía, a ti te va a ver el neurólogo, a ti te tiene que ver el hepatólogo, tú sí vas a rehabilitación y establecen, les tienen que dar una hoja de referencia que es un documento médico legal. Quien se encarga de esto es trabajo social que está presente en todos los hospitales médico generales, en todos los hospitales donde hay urgencias debe de haber trabajo social las 24 horas y son junto con el médico quien da estas hojas de referencia al centro específico de atención. Desgraciadamente, en México se da pues no se lo podemos atender, no tenemos cama y es realidad. Es realidad. Pues entramos a las áreas de urgencia y están atestadas. Es una terrible realidad. Lo que deben de hacer esos centros es, ningún médico está obligado a lo imposible. Entonces se les da una hoja de referencia donde la trabajadora social tiene que hacer la labor de ver dónde sí hay camas, dónde sí se los van a atender y gestionar los recursos de traslado. No, vuélvela a subir al carro y vámonos. La Ley General de Salud establece la responsabilidad del traslado de pacientes. Pues si no hay neurocirujano, no hay neurocirujano, su paciente requiere un neurocirujano. Trabajo social tiene que
localizar un neurocirujano y localizar los medios necesarios para transportar ese paciente lo más rápido posible. Los médicos estamos obligados, las instituciones están obligadas, el sector salud está obligado, pero al desconocer los derechos, nos vamos ahí con nuestro palmo de frente, con nuestros hijos corriendo a ver a dónde nos los aceptan. Y es donde se vive la tragedia humana en México. La hoja de referencia es importante y es su derecho. Ok, doctor, no me lo puedes aceptar aquí. Comprendo que no tienes incubadora. No te puedes sacar una incubadora de la nada. Dame mi hoja de referencia. Dime a dónde sí me lo pueden atender. Dime a dónde sí hay lo que tú me dices que se necesita. Es mi derecho. Lo mismo para las personas que viven con trastornos por consumo de sustancias. Quien decide hacia dónde va, dónde le conviene ir, dónde lo pueden tratar, debe de ser segundo nivel de atención, que es un hospital médico general. Se puede ir hacia rehabilitación. La rehabilitación puede ser interna o puede ser externa. Incluye terapia psicológica individual, familiar y o de pareja. No podemos dejar de lado que es el tratamiento neuropsiquiátrico, y esto implica la elección de lugares que cuenten con estos servicios. Lo comentaba en la plática que dimos hace unas semanas al respecto de reinserción. Si tú metes un triciclo a un garage y lo dejas ahí un año, no vas a ir y va a ser una motocicleta Ducati. No, va a ser un triciclo oxidado y inservible. Si anexas una persona un año, 2 años para castigarlo, lo único que estás haciendo es reavivando el trauma, reavivando la razón de consumo. Y esto es un gran error. Esto implica la detención que internacionalmente es ilegal. Detener a alguien vulnerable es un acto de tortura. La reinserción implica necesariamente el tratamiento médico, el tratamiento psiquiátrico, psicológico, familiar, de pareja. A la par, pero no como único recurso, los grupos de AA, de Narcóticos Anónimos y de Al-Anon son fundamentales para la rehabilitación de los individuos. Es una cuerda de 3 hilos: la atención médico general, médico psiquiátrica, médico neurológica, la atención psicológica individual, de familia y de pareja, y los grupos de 12 pasos, grupos de autoayuda. Este es el modelo de atención que mejores resultados ha dado internacionalmente. Posterior a esto, se deben tener programas de reinserción social ya de forma externa, y un programa continuo de prevención de recaídas. En los trastornos por consumo de sustancias, la recaída es la regla, la recuperación es la excepción. Y no se trata de voluntad, se trata de nuestro organismo, de las huellas neurológicas, biológicas, metabólicas. En la hipertensión, la regla es la recaída, que vuelvas a tener hipertensión. En la diabetes, la regla es que vuelvas a tener un estado hiperosmolar, esa es la regla. En la obesidad, en las obesidades, la regla es que vuelvas a subir de peso, esa es la regla. Así funciona nuestro cuerpo. Los trastornos por consumo de sustancias no son distintos, son estigmatizados, son moralizados, pero sí no son distintos, son humanos. Y es muy importante las consultas de seguimiento con el médico internista, con el psiquiatra, con el hepatólogo. La vigilancia y el cuidado de la salud es muy importante para poder tener un tratamiento integral que lleve a un estado
dinámico de recuperación. La recuperación no es la cura. Para la vida no hay cura. Para el trauma no hay cura. Hay resignificación. Y esta posibilidad es algo que no se les otorga a las personas que viven con adicciones. Estas posibilidades no se les otorga a los adictos y es lo que los hace un grupo altamente vulnerable en México y Latinoamérica. Esos son los niveles de atención. Les comentaba, primer nivel de atención son las clínicas. Ahí no tienen por qué tener actividades de atención a este grupo en específico en Hospital Médico General. Si las hay, tercer nivel, el Instituto Nacional de Psiquiatría, especialidades, el Instituto de Neurología, vamos, lo vamos a ir viendo. Pero entonces, doctor, ¿qué sustituye el primer nivel de atención? O sea, mi hijo no está tan mal y eso es cierto, lo acabo de detectar, ¿qué hago? Está teniendo sus primeros consumos. En la clínica pues, tienen vacunas, atención de gripas, y pues, sí, para eso son. ¿Qué opciones tenemos? Centros de integración juvenil. Los centros de integración juvenil tienen 120 unidades entre centros de prevención, de tratamiento, unidades de hospitalización por toda la República Mexicana. Funcionan, hay que conocerlos. Tienen unidades de primer nivel de atención, de hospitalización, son una red de atención que si bien es una asociación civil, recibe recursos del gobierno y sus servicios son a población abierta. Es muy importante conocer los servicios que brinda la SECOSAMA, que es la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Lo que anteriormente se llamaban Centros Nueva Vida, actualmente brindan atención a trastornos mentales y trastornos por adicciones por consulta externa. No todo es internamiento, no todo es anexo. Los primeros niveles, estoy detectando el consumo o creo o necesito que me lo valoren. O mi paciente no quiere venir, quiero que alguien me diga qué hacer, cómo lo puedo atender. No quiero ya preguntarle a los padrinos que van a decir, órale, échele 10 años en Chirona y que le eche voluntad. Quiero que alguien me diga qué hacer, qué puedo hacer para ayudarlo, no para castigarlo, no para vulnerarlo. Acérquense a los centros. Hay desde centros comunitarios de atención hasta centros de atención para familiares, para decirles qué hacer, cómo hacerlo y para la atención de personas que viven con trastornos por consumo de sustancias. Hay establecimientos residenciales. Es terrible, terrible ver a menores de edad en estados de desprotección, internados en anexos, porque no hay donde más. El Hospital Juan N. Navarro, el Instituto Nacional de Psiquiatría. Son pocos los centros de atención a niños, lo sé, son pocos. Pero en esta red se puede acceder a ellos. Justamente es muy importante reconocer aquello que no funciona y que tenemos que hacer que funcione como parte del sistema nacional de salud y reconocer por otro lado y acceder a aquello que sí funciona y que también podemos acceder. Los centros anteriormente llamados Nueva Vida, hoy Secosamas, son proyectos que han subsistido, que están funcionando, accedamos a ellos y generan redes de referencia, que era lo que les comentaba. Voy, pido ayuda, ¿sabe qué? Mi hijo no quiere atenderse. Hay programas específicos para aquellas personas que no quieren atenderse, para atender a los familiares, para ayudar a ayudarles. Y esto nos da posibilidades muchísimo más amplias.
en el centro de la ciudad. Anteriormente se llamaba CAF, el Centro de Atención para Alcohólicos y sus Familiares. Hoy se llama CESAMAC. Existe un centro de atención a personas que viven con trastornos, especializado en trastornos por consumo de sustancias y esta coyuntura psiquiátrica. Brinda una atención extraordinaria, es otro elemento, es otra posibilidad de atención. Esto existe, son modelos que existen, que están empleándose y que son muy importantes que los conozcamos, que conozcamos cada una de las estrategias para detección temprana, diagnóstico integral, atención médica, atención intercultural, intervención a distancia. Los secosamas tienen esta atención especializada. Y bueno, ya les hablé de la red de atención. Como les comentaba al principio, entender que los trastornos por consumo de sustancias parten de un trauma y que el trauma es una forma en la que el ser humano busca sobrevivir al dolor, a la angustia, a una violación, a maltrato infantil, a la soledad, y que el trauma no se cura, el trauma deja una marca que se enfrenta a partir del abuso de sustancias, a partir de conductas autodestructivas. El trauma no se cura, se puede resignificar. Y existen formas amplias, con dignidad, que buscan justamente darle los elementos a las personas, quitarles este estigma de adictos, rehumanizarlos y darles la posibilidad de una recuperación integral. Conocer cómo se manejan las cosas, dónde se manejan, cómo hacerle, nos da la posibilidad de generar comunidad, comunión, sistemas que funcionen, sistemas que nos pertenezcan. Al final del día, todos estamos expuestos a la posibilidad de desarrollar una adicción. Como les comentaba al principio, el eje de esta plática surge de una plática, una charla que tuve con la abogada Cecia Martínez. Ella ha dedicado su vida a la protección de las infancias. Ella me dio la posibilidad de entender que la atención a los trastornos por consumo de sustancias es atención a un grupo altamente vulnerable y va a tener un taller de prevención del abuso sexual infantil. Y recuerden, la protección nos da la posibilidad de humanizarnos, de involucrarnos, de protegernos, de ser el adulto que siempre quisimos que nos cuidara. Esta es la mejor forma de enfrentar esto que en México se está convirtiendo verdaderamente en un problema grave, en un problema humano grave de nuestra sociedad. Les agradezco que se hayan conectado. Le voy a dar paso a las preguntas. Si las hay, les recuerdo que esta plática está siendo grabada para redes sociales. Pueden hacer sus preguntas a través del chat. Si quieren guardar su anonimato, si no tienen mayor problema, pueden encender su cámara y preguntar. Muchas gracias.
Adelante, Adriana. Buenas tardes, doctor. Adriana, Muy te escucho. interesante la plática, en verdad, muy completa, muy acorde a todas las vivencias que estamos teniendo las personas que tenemos un familiar con problemas ¿Soy yo de o...? consumo. Perdón, ¿no me escucha? ¿No se escucha? Ah, ya te escucho. Ah, perdón, doctor, pues bueno, muchísimas gracias por esta plática muy, muy interesante, muy completa, y pues sí, definitivamente refleja la gran problemática que estamos viviendo actualmente y sobre todo nos abre los ojos como familiares de personas con problemas de consumo, este, para saber que en realidad no está en nuestra imaginación esta problemática, ¿no? Los que hemos enfrentado el tener a nuestro familiar en un estado psicótico o en un estado de abstinencia grave y que no nos lo reciban en ningún lugar y estar batallando que por un lado él no quiere ir, pero tampoco puede venir por él una ambulancia y entonces terminar teniendo que llevarlo a un anexo o incluso a una clínica de rehabilitación en donde aunque haya médicos y enfermeras, tal vez no sea el lugar apropiado para él en ese momento, como usted dice, ¿no? Es ponerlos en peligro y y pues sí, sí se siente uno bastante frustrado, ¿no? Pero bueno, es bueno saber también que tiene uno que intentar hacer valer sus derechos. Me queda nada más una pregunta en cuanto a la institución que nos dijo que tiene mucho seguimiento y que es pública eh, para pacientes ya con problemas derivados del consumo. No sé si sí entendí bien que es Secosama, esa Secosama. institución. Ok, muy bien, Mire, para investigar. Secosama es un consejo. Anteriormente se llamaba CONADIC. Actualmente, CONADIC solamente se encargaba de aconsejar al respecto de adicciones. En las nuevas reformas se trata ya la salud mental y las adicciones como un continuum. Usted puede ingresar a la página de CONADIC así lo busca todavía, CONADIC o Secosama, entra, es justamente las capturas de pantalla las que pudieron ver. Ok, Ahí es una página muy interesante porque nos brinda la posibilidad de saber cuáles son los centros de atención públicos y tiene un catálogo de centros residenciales privados que son verificados y que cuentan con la normatividad suficiente para la atención. Es un directorio. Este ok, directorio, eh, vamos, una cosa es un anexo y otra cosa es un centro de rehabilitación. Los centros de rehabilitación son esfuerzos legítimos de la población civil, pero deben de contar con verificación, cuidado de los derechos humanos, normatividad, seguridad. Ahí viene un directorio de los centros autorizados que cumplen con estos criterios. Entonces es una página donde puede encontrar toda una red de servicios y tienen un teléfono que anteriormente se conocía como el de Vive Sin Drogas, 01800 911 2000. Ahí puede llamar y le van a dar toda esta información. Le pueden dar algoritmos de dónde, cómo, con quién, qué hacer. Por ejemplo, si sabe que lo tengo aquí 20 días consumiendo, ¿qué puedo hacer? El apoyo de protección civil. No existe absolutamente nada, nada, nada en la ley que impida que una ambulancia del ERUM, de la Cruz Roja, pueda contener y atender a alguien que está en estos estados. Vamos, es muy importante que pueda acceder, pero le comento para ser concreto, búsquelo directamente como Secosama con Nadic en internet o al 01800 911 2000, que es el Vive Sin Drogas. ok. Y una última pregunta, disculpe, doctor. En cuanto a la reinserción social,
No sé si también aquí en estos lugares haya alguna información acerca de programas de reinserción social, pero con respecto a la familia, ¿usted recomienda que la familia trate de involucrarse en la, en la reinserción social o piensa que lo tienen que seguir haciendo en un sistema controlado, es decir, dentro de una algún, no sé cómo expresarlo, pero algún entorno que se dedique profesionalmente a eso? Mire, Eh, hay dos alternativas, depende de la gravedad. Eh, Vamos a suponer de una manera amplia que existen los trastornos por consumo de sustancias leves, moderados y severos, para hacerlo didáctico. Los leves y los moderados pueden ser atendidos por consulta externa. Y justamente en estos programas, en los ecosamas, tienen ferias de trabajo, es más fácil que accedan a las becas, es más fácil que accedan a empleos de los municipios. O sea, estos programas, al menos en su creación, en la que yo participé de los centros Nueva Vida, se tenían estas redes de apoyo social. Actualmente tengo conocimiento que sigue esta atención a estos grupos, pero estamos hablando de trastornos leves o moderados, pueden ser por consulta externa. Los familiares están involucrados en el tratamiento y definitivamente también en la reinserción social. Sin embargo, en los casos moderados, graves y severos, la reinserción social es un modelo donde desgraciadamente en México, como tropicalizamos todo, le echamos Valentina, limón y lo vendemos, se llama medio camino, pero se desvirtualiza. Medio camino no es entrar y salir para ver qué te encuentras, para ver cómo te la sufres, porque pues, te enfrentas a la misma discriminación, al desempleo, a la falta de capacitación. Lo que se llama mal llamado medio camino y que es en realidad reinserción social, implica el estudio si hay algún daño neurológico, si la deficiencia es del aprendizaje, si necesita acceder a programas de capacitación, de autoempleo. Y entonces, a un interno, el sujeto diseña, ayudado por el personal de psicología, el personal de capacitación. Existen instituciones donde mientras están hospitalizados terminan la educación básica, salen a las escuelas de artes y oficios. Desgraciadamente cada vez son menos, pero son enriquecedoras en México. Y a partir de esto se va generando con mucha paciencia y tolerancia la reinserción, porque la reinserción, ¿se acuerda que le dije que la intoxicación y la abstinencia es una fase crítica? Porque ahí se pueden generar muchas alteraciones. La reinserción también es muy crítica, porque hay que tener cuidado, hay que proteger, o sea, qué te está funcionando, qué no te está funcionando, cómo te enfrentas a la autoridad. Y de repente es muy frustrante, pues tienes que estar otra vez en contención 15, 20 días, hay que protegerte de factores de riesgo. Es un proceso muchísimo más eh, elaborado. Sin embargo, es lo que le da la posibilidad al sujeto de lograr una autonomía y una dignidad y apropiarse de su abstinencia, de su recuperación y hacerse cargo de estilos de vida saludables. La reinserción es un paso a la responsabilidad y a la autonomía importante para las personas que viven con estos trastornos. Entiendo. Muchas gracias, doctor. Yo Gracias a ti, Adriana. tengo otra pregunta, doctor. Sí, Muchas gracias. Hablas de todo una dinámica muy bien explicada y me quedan dos dudas. En lo que comentas, intoxicación y abstinencia, que son dos cuadros críticos del usuario, como familia, ¿cuáles serían los
las señales preventivas, en lo que te tienes que fijar para que tu familiar no corra peligro de muerte. Y la segunda pregunta, ¿el médico de primer contacto está capacitado para identificar estas señales que comentas que a veces no son visibles de que presuntamente tu familiar está consumiendo alguna sustancia? Por tus respuestas, gracias. La primera pregunta, cualquier síndrome de intoxicación y cualquier estado de intoxicación es una urgencia, es una emergencia real, no son emergencias sentidas. Una urgencia real es aquella que puede poner en riesgo la vida. Cualquier estado de intoxicación, ya sea por daño orgánico, ya sea por daño neurológico o por poner en riesgo a los demás o a sí mismo, es considerado una urgencia. Entonces, eh, entre menos tiempo pase un sujeto intoxicado, menos riesgo corre. Es muy importante que el tratamiento sea expedito. No nos tenemos que esperar a las complicaciones. Es crítico muchas veces cuando llegan a los centros de atención, a los centros de rehabilitación, que los mismos usuarios te dicen, llevaba 20 días consumiendo, llevaba 6 días bebiendo, eh, y el estado en el de deterioro que llegan muchas veces hace imposible la rehabilitación, que esto es algo muy importante. Cuando empiezan a existir daños cerebrales, daños cardíacos, daños hepáticos, el riesgo y las oportunidades y el pronóstico va reduciendo. Entonces, si ya se tiene un patrón de consumo constante, en los primeros momentos de atención se debe de atender. Entonces, en esta inteligencia, en esta lógica que es internacional, que está avalada por la Ley General de Salud, por los programas, cualquier médico de urgencia está obligado a la detección amplia. ¿Qué quiere decir? A la práctica de detección de drogas en sangre, en orina. Nos enfrentamos desgraciadamente a la falta de insumos en hospitales. Sí, sí, eso es una realidad. Pero entonces el manejo en hospital, en urgencias, debe de ser al respecto de las constantes vitales. No podemos obligar a un médico de urgencia. O sea, tu pregunta es, ¿tiene que estar capacitado? Sí, es su obligación. Si está en urgencias, debe de manejar todos los síndromes. Por intoxicación, eh, a drogas de abuso, por intoxicación a alcohol, por intoxicación accidental, por intoxicación animal, o sea, en área de urgencia el manejo de las intoxicaciones es lo que fundamenta la atención de urgencias. Punto uno. Punto dos. La realidad es que no siempre se tienen los métodos de laboratorio y de gabinete. Sin embargo, el cuidado clínico a partir de las constantes vitales, a partir de el manejo de líquidos y electrolitos, es a todas luces necesario para la primera fase de tratamiento. Es el primer eslabón. El médico te puede decir, con lo que tengo hice lo que pude, pero ahorita que esté estable, ahorita que sé que no se está infartando, ahorita que sé que no está teniendo una infección agregada, ahorita que sé que no tiene un infarto, ahorita que esté estable, debes de transportarlo, de referirlo a esta institución donde hay que continuar con el protocolo diagnóstico. Yo aquí no tengo tomógrafo, ya te lo estabilicé, pero necesitas irte al Hospital General de Zona número 21, donde tienen tomógrafo. Servicio social, antes de trasladarlo, checa que sirve el tomógrafo. Sí, sí, doctor, sí sirve. Hazle una cita, lo van a ver a tal hora. Se puede quedar acá o me lo regresan. La,
Se llama sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes. Todas las instituciones públicas y privadas están obligadas al sistema de referencia y contrarreferencia en México y a proveer los medios para el transporte de los pacientes. O sea, no es elección. O sea, no es algo que le puedas, ojo, familias, no es algo que le puedan exigir al médico que está en urgencias. Todas las, todas las pulgas siempre se le pegan al perro más flaco. El médico de urgencia está con 30 pacientes. Para eso está dirección, para eso está administración, para eso está trabajo social, para eso está subdirección. Vayan a exigirles a ellos. Los médicos que están atendiendo uno tras otro, niños, abuelitos, ellos no pueden distraerse, no deben distraerse. No deben ni siquiera salir a dar informes. Los que dan informes son servicios, trabajo social. Por eso entran en conflicto, porque pues, ¿yo qué hago? Pues tengo 2 gasas y 30 pacientes. Ve y dile al administrador, es que no hay medicamentos. Vayan y díganle al administrador del hospital, es que no, o sea, no tengo cómo referenciarlo. Vayan y díganle a trabajo social. Es que no te lo puedo atender. Vayan por una patrulla y oigan, aquí no me lo quieren atender. Vayan con el director. Ojo, pero la primera, la primera clave es atender en hospital general. El primer eslabón de esta cadena de seguridad es hospital general. Y sí, me fui muy largo, pero sí, están capacitados, no deben, están capacitados. Muchas veces no tienen los medios, pero deben de estabilizarlos y referirlos. Es que no quiere, deben de llamarle al psiquiatra o referirlo a un hospital psiquiátrico donde puedan atenderlo de manera involuntaria. O sea, vamos, la medicina tiene protocolos. Es que no quiere atenderse. Vamos, háblenle al psiquiatra y que el psiquiatra valore si es candidato para tratamiento involuntario. Si no está en capacidad de juzgar y decidir, médicamente se le puede internar, médicamente, porque así se protege su vida, su salud, su dignidad. Gracias. Hay dos preguntas en el chat. A ver, dice una, ¿puede definir epigenética y cómo se relaciona con las drogas, por favor? Y la Sí. otra, ¿qué tan desprotegidos están quedando las nuevas generaciones y cómo puedo contribuir? Epigenética. Imagínense que todos tenemos pequeña dinamita en nuestras células. Esa dinamita se llama genes. La dinamita no estalla si no se le pone un cerillo. Todos tenemos oncogenes, por ejemplo. Todos tenemos la posibilidad de desarrollar cáncer. Onco viene de cáncer. Entonces, yo tengo una dinamita para cáncer de próstata, pero si no me someto al humo de cigarro, si no me someto a hiperprocesados, si estoy cuidando constantemente mis antígenos prostáticos, no le prendo el cerillo. Si fumo, no me interesa la vida, puedo ponerle ese cerillo y estallan los genes y me da cáncer de próstata. ¿Ok? Epigenética es el cerillo. Actualmente se sabe que las adicciones tienen un componente genético, son heredables. O sea, existen estudios estadísticos muy sólidos que determinan cómo se presenta
de una generación a otra, alcoholismo, consumo de benzodiazepinas, consumo de opiáceos, son altamente heredables. Entonces, alguien puede tener la carga genética. O sea, mm, mi hijo puede tener la carga genética, pero si constantemente lo llevo a tener factores de protección, lo llevo a tener factores de prevención específica, al primer consumo me lo pesco, no se acerca ese cerillo. Si alguien tiene la genética para desarrollar trastornos relacionados por sustancias, sufre maltrato infantil, sufre inseguridad, sobreprotección, la angustia va a terminar generándole que ese cerillo encienda los genes y entonces se da el fenotipo, que es la enfermedad, luego hablamos de eso. Pero epigenética, imagínense de forma sencilla, es ponerle un cerillo a la dinamita son los genes y ¡pum! Se presenta el trastorno. Y la siguiente pregunta es, se me fue. ¿Qué tan desprotegidas están quedando las nuevas generaciones y cómo poder contribuir? Mire, miren, hay una situación que es terrible. La pérdida de percepción del riesgo es algo que está abrumando a las nuevas generaciones. Eh, Toda esta idea de la marihuana no hace daño, es natural, vamos a darnos unos viajes de ayahuasca, la psilocibina, vamos a hacer psilocibina, X unos azulitos, la falta de percepción de riesgo y la normalización que se tiene al interior de las familias deja expuestas a las nuevas generaciones a contactos con drogas más potentes a tempranas edades. Eso es por un lado. Por otro lado, no podemos dejar de observar que la situación económica y social, la situación de seguridad en México, nos deja con pocos espacios. En México hay verdaderos municipios que son dormitorios. Los padres se van tempranísimo cuando los hijos todavía están dormidos y regresan cuando ya están dormidos. Los niños se quedan, si son afortunados, a cargo de una abuelita o de algún otro miembro de la familia, si no quedan en graves estados de vulnerabilidad social, de cuidados, de riesgo. Entonces, dejamos hace mucho tiempo las labores comunitarias. La comunidad empieza desde barrer tu banquete y llevarte bien con tu vecino. Desde, oye, vecino, ahí le echas un ojo a mis hijos, o conocer a los chavillos de la cuadra y ahí estarles echando un ojo, la vigilancia y el cuidado de los parques y de los jardines. Todas estas situaciones que han precarizado nuestra vida actúan en nuestra contra, desgraciadamente, y son una realidad. No son un destino, pero son una realidad. ¿Cómo contribuir? El factor comunitario es un factor de prevención muy útil. Echarle un ojo a los chavillos, llevarte bien con tus vecinos, participar en actividades comunitarias. El deporte es un factor de prevención alto, es superior a las pláticas. O sea, hablarle a los niños sobre alcohol, drogas, los riesgos. Dicen, ay, papá, ChatGPT ya me dijo que es X, ¿no? Se consigue actualmente en Instagram más fácil una dosis de lo que quieras que una charla con un amigo. Las pláticas como un sistema de prevención tienen muy poco impacto. Y en México los sistemas de prevención van una vez,
a dar una charla y cuando regresan, pues ya es otra generación, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto ya salieron, son otros nuevos, estos sistemas no se dan abasto. Las pláticas de prevención y de psicoeducación tienen mucho más impacto en padres que en alumnos. O sea, a los padres sí hay que estarles hable y hable y hable y hable y hable de prácticas, de conocimiento, de formas de prevención. A los adultos. En los chavos no tiene ningún impacto. Entonces, ¿cómo contribuir? Haz comunidad, haz deporte, los hábitos saludables, relaciónate con tus vecinos, los sistemas de vigilancia infantil son muy importantes. Oye, las mamás que se ponen de acuerdo, no siempre se pueden ir por los niños, pero oye, yo vi que tu hijo de repente ya le eché un ojo y se hablaron y el papá ya cooperó y el señor de la tienda les está echando un ojo. Estos sistemas de vigilancia y de protección comunitarios son muy útiles para la prevención. Pues, comunidad, hay que regresar a lo básico. La última pregunta, si la hay. A ver, dice, doctor, ¿cómo hacer cuando en mi familia tengo ese problema de adicciones, principalmente de marihuana, y ellos se rehúsan a ser atendidos, aseverando que la marihuana no les daña y que ya pueden fumarla sin problema? A ver, la marihuana, hemos tenido charlas de cannabinoides, las pueden ver en el canal de YouTube. Eh, los cannabinoides generan daños profundos, se asocian a episodios psicóticos, o sea, a ver cosas que los demás no ven, a escuchar cosas que los demás no escuchan, se asocian a problemas graves de depresión, de suicidio, de ansiedad. Eh, la marihuana, como lo hemos dicho en pláticas anteriores, eh, que anteriormente tenía 3,5% de cannabinoides, con las variedades transgénicas, con las variedades hidropónicas, con los cannabinoides artificiales, eh, alcanzan potencia del 85, del 65 y luego la fuman en vape, en bong. Vamos, actualmente es una droga de alto impacto. Primero hay que tenerlo claro. Segundo, eh, existen sistemas de atención para aquellas personas que viven con consumo de sustancias que no se quieren atender. O sea, usted no puede sola. Si son menores de edad, lo que sí le tengo claro es que las drogas se las regalan una o dos veces, no siempre. Eh, no está tolerado, no está legislado. No está legislado. Desgraciadamente, tenemos casos cada vez mayores de chicos que detienen en posesión y un día en el COC es un infierno. Entonces, usted debe de acercarse a buscar atención para poner límites, para ser más asertiva, para conductas de protección. Vamos, no todo como es el eje de esta plática, no todo es forzar. De repente hay que acotar, de repente hay que ir poniendo límites, hay que sostenerse en los límites. Sobre todo con los cannabinoides, me bailan mucho a los papás, porque me los dejan así así, ¿será cierto? Hay que informarse, no es cierto. No es cierto, está tolerada, no hay reglamento para su consumo, las cantidades que aparecen en la Ley General de Salud para la aportación son mínimas, los están deteniendo, en las zonas de tolerancia los están fichando, vamos, no todo es como nos cuentan. Hay que hacer, este es un espacio en el cual hemos hablado de estos temas, están en YouTube y vamos, cualquier pregunta se las puedo responder por las redes sociales. Les agradezco su participación. Nos vemos el próximo mes. Hasta luego.